Bueno, son las 6 de la mañana. Seguramente ustedes se preguntarán, che, pero ¿por qué tan temprano? ¿Para qué un video tan temprano? Bueno, la idea particular de hoy sería básicamente ir a tomar el tren de Zárate y necesito juntarme con el cámara, que viene José de Paz. Un poco voy a estar dando vueltas, pero bueno. Eh, que viene José de Paz, básicamente. Y nada, de ahí sería ir a tomar el tren de Zárate y un poco sería la onda. Medio feo, pero bueno, igualmente la idea es grabar el video. Y vamos a ver qué. Lo que acaban de ver era un tren que parece que no iba hasta... no paró. Ese creo que sería un tren hasta ayer, porque además tenía una locomotora detrás. Y tenía coches pasajeros también. Increíble, no puedo creer que haya sacado un video de eso. Fantástico. No sé. Yo puedo probar la mercadería chipa para que la puedan consumir por todo el pueblo. Bueno, se preguntarán por qué razón estamos en Sarte. Básicamente cuando quería grabar el video hasta ahí en Pacheco, donde tomamos el tren, el cronograma estaba muy mal hecho. Bueno, en realidad no fue tanto así. De hecho, lo que había pasado realmente es que habíamos confundido el horario del viernes, que era feriado, con el domingo, domingo y feriados. ¿Por qué? Porque en la página web decía que el horario del viernes iba a ser de viernes y sábado el mismo, ya que viernes era feriado. Y no, realmente, el horario del tren correspondía al día domingo y a los feriados. Entonces ahí tuvimos una equivocación por accidente. Y bueno, estamos en Zárate y tuvimos que tomar el tren porque no teníamos otra. Grabé el recorrido, ahora ya lo van a estar viendo eso en un momento. Pero justamente se complicó por eso y tuve que grabarlo acá. Pero bueno, voy a hablar de cuestiones generales respecto a este tren. Más o menos el ferrocarril desde Zárate hasta Villa Ballester tiene unos 72-75 kilómetros en total. Tiene en esos 72 kilómetros 11 estaciones que se ubican dentro de los barrios, localidades de San Martín, Tigre, Escobar, Campana y Zárate. Hace muy poco tiempo fueron renovadas las vías, esto aceleró y mejoró muchísimo la frecuencia y la velocidad que iba el tren desde ambas cabeceras, porque antes tardaba más o menos unas 4 horas en llegar. Lo mismo que tardaba antes el ferrocarril desde Constitución hasta Mar del Plata en 4 horas, en una época que llegaba a esa velocidad. Es un montón y afortunadamente cambió. Y eso me da lugar a lo que sería a la modernización del servicio. En los últimos años, empezaron a surgir medios, empezaron a dar inversiones a este ramal en particular. Exceptando el caso de TVA, que terminó siendo un proyecto inconcluso, la electrificación hasta Blacari. En los últimos años se dieron pasos a las mejoras en la estación, por ejemplo, bueno, el cambio de vías, de balastro, de fierros, todo eso sirvió muchísimo para mejorar por mucho la velocidad, llegando a alcanzar hasta 100-104 kilómetros más o menos. Y además, la mejora de las locomotoras, el mejor mantenimiento. Igualmente se encuentran en un estado bastante malo en algunas partes porque ya son bastante antiguos, ya tienen en los 70 más o menos los trenes fueron traídos. Igualmente esto está cambiado porque es una noticia recontra fresca, muy nueva, de ayer, que se confirmó la compra de algunos 43 coches diésel nuevos, semejantes a los nuevos de la línea Belgrano Sur, los DMU, los diésel multimodal unidad me parece, si no me equivoco. Pero igualmente este proceso de adquisición de nuevos trenes, adquisición de material rodante y todo eso, suele tardar bastante. Es decir, de acá a más o menos 2-3 años
van a empezar a verse esos nuevos trenes. Hace un poco tiempo se planificaba la electrificación parcial de este ramal, desde Benavíes hasta José León Suárez. Se pensaba hacer el tramo electrificado, y siendo desde ahí que se empezaba, desde que se empezaría el servicio diésel hasta acá, hasta Zárate. Ahora, de paso, este proyecto era una idea, y la idea del gobierno era básicamente desincentivar el uso de auto teniendo opción más cómoda para el ferrocarril. Que por supuesto, gente que vive en barrios privados o zonas más exclusivas, un tren como el que tomamos ahora, que aunque tiene una velocidad muy buena, carece de muy buen material rodante, siendo muy antiguo. Y la idea del gobierno era básicamente hacer que la gente que vive en estos lugares empiece a usar más el tren y menos el auto. Esto para descongestionar la Panamericana. Pero por cuestiones de que empezó a hacer una gestión para lo que son las obras públicas y distintas cosas, frenaron muchos de estos proyectos que se estaban dando. Por ejemplo, creo que llegué a grabarlo igualmente, pero estaba, por ejemplo, la estación de Nordelta, que era llamada Capitanía de la Patria, si no me equivoco, o María Remedios de Escalada, que de hecho se empezó a construir y tuvo un parate en 2023 justamente por el mismo motivo. Pero igualmente están habiendo conversaciones para renovar la estación por parte del municipio, de que se encargue el municipio de Tigre de la estación y pueda dar un acceso mejor a los habitantes de Nordelta y todo lo que es la ciudad de esta. Junto a lo que va a ser próximamente en unos años la mejora y la adquisición de material rodante nuevo. Bueno, ahora van a estar viendo, seguramente van a escuchar una voz en off mía, sobre la historia de cómo se originó este ramal. Y justamente es así. Nuestra historia comienza por una necesidad. En la década de 1870, los pasajeros del litoral que deseaban llegar a Buenos Aires, en conexión con el ferrocarril, debían surcar el río Capitán, hoy Sarmiento, hasta Tigre y allí tomar el ferrocarril central norte, que los conduciría hasta el centro de la ciudad. Pero muchas veces este río no tenía el calado necesario para permitir el paso de las embarcaciones. Por ello, más de una vez los barcos debían detenerse a un u otro extremo de dicho río, a la espera de los repuntes del agua. Es acá donde aparece un personaje clave para esta historia. El señor Guillermo E. Mari concibió la idea de construir un ferrocarril que uniera Buenos Aires con Campana, desde donde se efectuaría la combinación con el vapor hacia Rosario y el resto del litoral. De este modo, se salvan las bajadas del río Capitán, ahorrándose horas de navegación. Guillermo E. Mari estaba familiarizado con la problemática del transporte de la zona, puesto que era uno de los propietarios de una empresa de navegación que circulaba por el delta, creándose tres formas para seguir la traza, ya que la idea era conectar los pueblos más distantes del delta con el centro urbano de Buenos Aires. Primero, línea en dirección al este, siguiendo la traza del actual hasta Benavíes y desviarla allí al noroeste, para empalmar con San Fernando con el ferrocarril central norte que extendía sus vías hasta Tigre. La segunda opción sería una línea directa a Buenos Aires sin empalmar con ninguna otra línea. Y la tercera opción sería una línea hacia el sur, la cual iba a pasar cerca de la Capilla del Señor para empalmar con el ferrocarril central oeste en la estación Moreno. De las tres variantes se optó por la tercera. Así fue que el 10 de septiembre de 1870 se autorizó al Poder Ejecutivo de la provincia en conceder a Guillermo Mari y Cía la construcción y explotación de un ferrocarril desde el puerto de Campana hasta la estación de Moreno del ferrocarril central oeste. Pero el 19 de agosto de 1871, por una nueva ley provincial, se modificó el proyecto de la traza. Ahora debía empalmar con el mismo ferrocarril, pero en Recoleta. Este fue el contrato que se formalizó el 6 de octubre de 1871. Llegó el año de 1874, sin que los trabajos hubieran avanzado mucho, probablemente por falta de capitales, y que aquí cuando el señor Mari pidió y obtuvo la autorización para transferir su concesión. A finales de 1873 se constituyó en Londres la empresa Buenos Aires and Campana Railway Company Limited, que suscribió el contrato de la construcción el 19 de enero de 1874. El contrato le garantizaba un interés de un 7% durante 20 años. En 1880, el rendimiento solo alcanzaría el 1,87%. La construcción se había iniciado el 11 de octubre de 1872, comenzándose en las dos puntas, Buenos Aires y Campana. La traza que utilizaría los trenes de la compañía se iniciaba en la estación central, donde avanzaba por convenio con el ferrocarril norte y oeste
por vías ajenas hasta la zona de Recoleta, en donde comenzaba su propia vía. Sería luego hacia la zona alta del pueblo de Belgrano, hoy Belgrano R, para afiliar allí hacia uno de sus objetivos principales, el pueblo de San Martín, donde la empresa construyó sus talleres y depósitos, ya que este era un pueblo importante que no era servido por ningún ferrocarril. Hasta entonces, la línea continuaría luego hacia Villa Ballester, en donde, un poco más allá, los terrenos comenzaban a ser bajos y negadizos. Los rieles se internaban en su intenso bañado de aproximadamente 400 kilómetros de largo. A su vez, era cruzado por el río de las Conchas, Reconquista, los arroyos Laguna, Las Tunas, Claro, Garín, Escobar, del Pescado, Salado y el río Luján. Esto demandó la construcción de numerosos puentes y 2 viaductos, uno sobre el río de las Conchas y otro sobre el río Luján. A raíz de ciertos litigios en torno a los terrenos atravesados por el ferrocarril, se produjeron algunas demoras, pero finalmente, el 12 de enero de 1876, en un lugar cercano al actual pueblo de Villa Ballester, y bajo una lluvia torrencial, se encontraban las 2 cuadrillas de obreros que tenían realizado el tendido de los rieles, en direcciones opuestas, y se concretó el empalme que uniría definitivamente a toda la línea. El día siguiente, el 13 de enero, se produjo el viaje inaugural, el primer tren que partió de la estación central con destino a Campana. Condujo a bordo a autoridades nacionales y a los presidentes de las directorias de las distintas empresas ferroviarias. Para encontrarse algunas estaciones sin terminar, el servicio fue autorizado con carácter provisorio a partir del 22 de abril de 1876. Desde su primer momento, este ferrocarril tuvo que imponerse a la costumbre de los pasajeros para que estos no se siguieran desplazando hasta el Tigre, sino que ahora lo hicieran hasta Campanas. Mediante avisos y prospectos, ofrecían al usuario la posibilidad de obviar el largo rodeo del Paraná a Guazú y abreviar notablemente el trayecto hasta Rosario, haciendo solo la combinación en Campana. En 1876 circulaba directamente entre Buenos Aires y Campana 2 trenes de ida y 2 trenes de regreso, los cuales tardaban poco menos de 3 horas en hacerse este trayecto. El Ferrocarril Central Argentino era una de las principales y más antiguas empresas ferroviarias del país, que rápidamente había logrado expandir sus rieles desde Rosario hacia todo el norte del territorio nacional, comprando líneas o construyendo ramales propios. Sin embargo, una de las prioridades siempre había sido la de unir Rosario con Capital Federal, lo que finalmente logró con la fusión de ramales propios y adquisición al Ferrocarril Central Oeste y con la compra del ex Ferrocarril Norte de Buenos Aires. Pero, para desgracia del Ferrocarril Central Argentino, otra empresa, el Ferrocarril Buenos Aires y Rosario, brindaba ya desde 1886 servicios entre ambas ciudades, con la gran ventaja de un trayecto mucho más directo. Para acentuar aún más la competencia entre estos 2 ferrocarriles, el Ferrocarril Buenos Aires a Rosario también había extendido los ramales en las provincias del norte argentino. Los directivos de ambas empresas entendían que acarrear más que resultados ruidosos, por lo que en 1902 determinaron llevar a cabo una fusión de las redes, haciéndose cargo el Buenos Aires y Rosario de la explotación, liquidándose de esta manera el Central Argentino. Sin embargo, el presidente y el secretario del directorio de la nueva empresa seguirían siendo los del antiguo Ferrocarril Central Argentino. El asunto del nombre de la nueva empresa no se resolvió del todo en ese momento, ya que las locomotoras provenientes de uno u otro ferrocarril siguen ostentando en sus placas las signas del BRA o Ferrocarril Central Argentino, según su origen. Hasta que 6 años después, 1908, se decidió finalmente que el ferrocarril optara en su conjunto el nombre de Central Argentino, más apropiado que Buenos Aires y Rosario, ya que sus vías se extendían desde Capital Federal hasta Córdoba y Tucumán. En 1915 se inauguró la nueva estación central en Retiro, entre las más grandes y modernas de su época. Tras la nacionalización de los ferrocarriles británicos ocurría el 1 de marzo de 1948, la red del Ferrocarril Central Argentino fue rebautizada como Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre, pasando toda la historia que ya sabemos y entrando en los 90, sufriendo los estragos de la privatización, además que el resto de la línea Mitre estará mal paso a TVA, donde está planificado continuar la electrificación desde José León Suárez hasta Balcari, a su vez empalmando con el ramal que va hasta Capilla del Señor, quedándose así una vía de circuito. Pero bueno, no es necesario que explique por qué no pasó esto.
Ya entrando en la época actual, la línea Mitre pasó bajo la órbita de Trenes Argentinos y afortunadamente recibió muchas mejoras de este tramo, reduciendo significativamente la hora de viaje entre cabeceras y el mejor mantenimiento de los equipos y con proyectos a futuros en este ramal. Vamos a tomar el tren y los aviones son cualquier cosa. Generalmente habían dicho que eran 9.50 que pasaba, y ahora que ahora son más o menos como 9 puntos, ¿no? Como que no sabéis decir cualquier cosa. Supuestamente, no, ni siquiera. Puede ser que están, porque viste que la página decía que venía con cronograma de sábado. Parece que no. Bueno, nada, y nos tuvimos que subir rápido porque el tren pasaba. Literalmente no teníamos nada para hacer y quedó así. Pero bueno, ahora ya estamos pasando creo por también eso, no tienen boletería. Tienen como, creo que sí tienen igual para pasar, que son los chiquititos ahí en la pared, pero justo se va a venir entre ellos. No pueden pagar. Me extraña mucho eso. Y como se hicieron bastante lindo. De copa que tengan asientos de estos de plástico, estaban como medio acolchados, truchos, porque no es que se esté acolchado. Son de plástico, están lindos igual. Están muy buenos. Aunque tenía pensado hablar un poco antes de que llegue el tren y por eso quedó así, boludo. La estación que se tenía pensado para hacer para Nordelta era, creo que se llamaba La Gran Capitana o Remedios de Escalada o María Remedios de Escalada. Había comenzado más o menos en 2021 cuando se empezó a idear y en 2022-2023 avanzaron con las obras y ya se había encontrado una empresa que no me acuerdo ahora en este momento cuál era, pero el problema justamente fue cuando tuvo la nueva gestión, en 2023 se cortó mucho lo que era la obra pública. Y obviamente también se acordó lo que era el financiamiento de las estaciones, de todo esto, lo otro, y se tuvo que detener. Aunque se está pensando en lo que el municipio se haga cargo de este mismo y lo finalice y sea el que termine la gestión. Hay que ver, por ejemplo, qué pasó en Hospitales Ezeiza, en donde bueno, el propio municipio de Ezeiza terminó de finalizar la estación que había comenzado el Estado Nacional. Pero bueno, nada, siento vamos a pasar por Nordelta. Ya llegamos a lo que es la estación Benavides. Si se fijan, esta estación no fue renovada, a diferencia de las otras. Bueno, la causa de por qué la estación se mantiene como desde hace mucho tiempo es porque es considerada para el municipio de Tigre un patrimonio histórico. Ya que si no me equivoco, esta fue la primera estación dentro de lo que fue, en principio, el Partido de las Conchas, que era acá. Y después fue renovada, después fue asignada como un monumento histórico, justamente. Esto es verdad, pero hay un paréntesis respecto a esto. Cierto que la estación Benavides es un patrimonio histórico de Tigre y se mantuvo por eso mismo, si al menos lo comparamos con otras estaciones que también están en Tigre y se encuentran en un estado mejor que esta estación de Benavides. Pero esta no es que sea así totalmente. Muchas de las estaciones que tiene este ramal, particularmente se encuentra en un estado bastante deplorable, bastante dejado al lado. Desde que se instalaron las estaciones, al parecer, se mantiene en su estado original y sin ningún tipo de mantenimiento alguno. De que acá iba a partir el servicio eléctrico, terminaba, y de acá iban a seguir los trenes diésel hasta Zárate. Y tercero, que acá sucedió el peor accidente ferroviario de la historia de Argentina. Es una historia un poco larga y algo complicada, pero la voy a tratar de estar resumiendo. El hecho se produjo a las 20:30 del domingo 1 de febrero de 1970, cuando un convoy del ferrocarril Mitre proveniente de San Miguel de Tucumán embistió por detrás a otro que se encontraba detenido cerca de Benavides. En esos años era una zona despoblada y con escasa iluminación. Las investigaciones posteriores concluyeron que el maquinista del primero de los trenes no alcanzó a advertir que otra formación que había salido de Zárate, también con destino a Retiro, se hallaba detenida por una falla de mecanismos. La colisión fue advertida por vecinos del lugar quienes de inmediato iniciaron los pedidos de auxilio. El tren número 1016 que viajaba desde Tucumán había partido con destino a Retiro a las 20 del día anterior y lleva en el momento del accidente 48 minutos de retraso. El choque se produjo con el tren número 3832 que había partido de Zárate a las 6:50 y llevaba más de 40 minutos detenido mientras que el maquinista y el mecánico trataban de reparar el inconveniente.
La locomotora del tren 1016 se incrustó en el último coche del tren 3832, destrozándolo casi totalmente y elevándolo sobre la cabina de motores. Como consecuencia del violento impacto, no solamente descarrilaron locomotoras y coches de pasajeros, sino que además el penúltimo y anteúltimo coche pasajero detuvieron su marcha separándolos del que quedó unido con la locomotora a unos 80 metros del lugar del accidente. El accidente ferroviario de Benavides de 1970 fue la mayor tragedia ferroviaria de la historia argentina y una de las peores que ocurrió en el mundo. Fue protagonizada por ambos trenes en el kilómetro 36 del ramal Retiro Rosario Norte. En las cercanías de Benavides ocasionó la muerte de 236 personas y dejando heridas a más de 500. Doctor Mundet, ayer desde la Secretaría de Estado de Salud Pública se dio una información que conmovió al país. La cifra de muertos en el accidente ferroviario. Se dijo en ese momento, se dijo ayer, que eran 236. O sea, 100 muertos más de los que aparentemente existían hasta el momento. ¿Es real esa cifra, doctor? No, la cifra no es real. Lo que sí le aclarar un poco cómo fue. Se le preguntó al doctor Olenberg si eran 236. El doctor Olenberg dijo que había una estimación de ese tipo. Nunca pudo ser exacta porque nosotros no hacemos la identificación de los cadáveres, sino que nos ocupamos, digamos así, de los heridos y luego de cuando los cadáveres están localizados en el lugar, llevarlos al destino para su identificación por razones que usted conoce muy, todo el mundo conoce muy bien, hay que llevarlos a cámara frigorífica. Yendo a más de 101, 102 kilómetros, por eso es una locura, es el tren más rápido que tomé en mi vida. Y es uno muy viejo igual, pero por el tema de la renovación de vía va muchísimo más rápido. Es increíble. Demuestra bastante el potencial de lo que tienen los trenes cuando se renuevan las vías, cuando tienen más seguros. Muy lindo sentir esto, es una locura ver todo esto. Interiores con colores azul y todo, acá tienen barra a los costaditos. Y aunque es bastante parecido al Belgrano, tiene como esos detalles que lo hacen muy diferente y único a su vez. Es muy lindo. Y estamos por llegar a Matchwich. Tremendo. Nosotros estamos llegando para lo que es Escobar, donde acá terminan muchos servicios intermedios y también donde parten muchos otros servicios de Zárate o vuelven también. Entonces es bastante común eso. Pero bueno, acá además en Escobar tenemos lo que es un museo ferroviario. No estoy seguro si lo vamos a ver viendo ahora, pero por lo no fui, pero estaría muy lindo ir a ver. También de hecho hace poco tiempo cambiaron lo que es la vía secundaria del tren para básicamente mejorar lo que es el cambio de locomotoras entre la dirección de locomotoras, porque cuando termina el servicio se tiene que cambiar la locomotora de dirección y así volver a partir hasta Ballester. Lo que llama la atención del tren es como que lo de la seguridad están re tranqui tomando mate, súper charlando y como nada, me encanta, muy lindo. Es la primera vez que lo uso, por eso también ando como medio sorprendido y conociéndolo. Y nada, la verdad que el viaje está siendo bastante tranquilo, bueno, aunque me extraña porque está siendo bastante lento ahora. Antes de llegar a Escobar, creo que estamos por llegar, está bastante lento. No sé muy bien si es por un puente o que justo una parte de la vía está en reparación, aunque vi gente que también está pasando por atrás por las vías, puede ser por eso quizás, que la verdad no entiendo muy bien por qué están siendo más lentos. Ahora está agarrando la ciudad. Bueno, acabamos de llegar a lo que es la estación de Escobar y acá al costado tenemos lo que es el museo ferroviario que poseen. Y al costadito tenemos lo que son las vías renovadas, ¿sí? Hace muy poco tiempo también las vías secundarias. Empieza a agarrar mucha más velocidad, obviamente porque son los tramos más largos, ¿no? Porque entre estaciones más cortas no, porque hace rato está muy lento, y ahora no sé por qué, pero mierda, ahora debe estar en
yendo a 94 kilómetros. Ni siquiera nos ofrece el léxico donde Mitre puede llegar a esta velocidad. Es una locura, fantástico, locura. Preguntarán por qué estaba grabando Río Luján. Básicamente le da el nombre a la localidad y a la siguiente estación que vamos a estar de viaje. De hecho es la primera que le pertenece al partido de Campana. Bueno, ya llegamos a la estación de Río Luján. Se nota que es bastante antiguo, muy linda igual, pero bastante antiguo. Llegamos a Ingeniero Rómulo Otamendi. Acá de hecho se encuentra una reserva natural muy linda que justamente saliendo de acá tienes un camino directo hacia lo que es la reserva. Y esta es una estación anterior a la de Campana. Hay un camino directo que de hecho conecta con una reserva que te pasa por el río y todo eso. Y es, creo que también otra que se llama Reserva de los Ciervos. O una cosa así, más o menos. Entrando a la parte urbana, a la parte más de ciudad de Campana. Estamos bastante cerca de la estación, de hecho. Ahora tiene que regresar toda la curva y acercarse a lo que es el río Paraná. Ya entramos en la estación de Campana. Desde acá partió el servicio original, bueno, siendo acá donde comenzó el servicio, extendiéndose posteriormente hasta Zárate y posteriormente hasta Rosario, conectando Rosario y Campana. Y después, con el tiempo, se extendió hasta Buenos Aires, conectando por primera vez Rosario con Buenos Aires, por primera vez, al menos en este ramal, ya que por ejemplo el ramal de hoy en día Belgrano Norte va también hasta Rosario, desde Rosario a Buenos Aires también. Se nos indica que de acá partimos servicio desde Buenos Aires capital hasta Rosario. Estamos llegando a la estación kilómetro 83. Esta estación tiene su nombre debido a que estamos a 83 kilómetros de la estación Retiro, siendo su estación, digamos, de origen terminal. Siendo este el apeadero kilómetro 83. El apeadero fue creado para los trabajadores de la parte de la zona industrial por acá. Para básicamente que tengan mejor acceso a un transporte y que bueno, no es necesario que si vengan en colectivo, no, sino que pueden tener una opción férrea, una opción de arriba de un tren. Acaba de ver, pero creo que al principio cuando estaba grabando se me podía empezar a ver de la línea Urquiza, que únicamente está activo el servicio de carga por medio de Urquiza Cargas. Los servicios de larga distancia hace muchos años están suspendidos, alrededor de 2011 que ya ustedes no pasan por esta parte. Es una lástima porque conecta con todo el litoral argentino, con Corrientes, Entre Ríos y Misiones. Una lástima, la verdad. Bueno, ya estamos por llegar a la estación Zárate, donde finaliza el recorrido local, pero no finaliza las vías. Las vías llegan hasta otros pueblos por todo el litoral argentino, por todo el río Paraná. Llegan hasta Lima, Paradero, Ramallo, todos esos lugares. Ya no por llegar. Datos, según lo que habíamos visto o escuchado, al menos cuando fuimos al Museo Ferroviario que se encuentra en la costanera de Campana, la guía nos había comentado de que con anterioridad muchos chicos eran de Lima y que estos se tomaban un tren hasta Campana para ir a estudiar. Y nos comentaba de que antes sí existía un servicio local que conectaba Campana, Lima y toda esa parte. Y llegamos a Zárate. Este sería el viejo andén.
La verdad, muy bien, muy buen viaje. Eh, no, la verdad me sorprendió. Es la primera vez que lo tomo y es como muy veloz. Pese a que no esté como en las mejores condiciones, igualmente el tren está muy bueno para... Muy bueno. La verdad que la velocidad compensa mucho ese ritmo. Lo extraño es que también tiene escalones. Y llegamos a la estación Zárate. No, no, pasa nada. Tremendo. Muy interesante igual. Tiene pinta de ser bastante antigua la estación. Y hay mucho viento, un forquito muy lindo también. Y acá de hecho se encuentran vías viejas, más o menos. Creo que son todas vías viejas. Y acá tenemos un cartel de Zárate. Lo que me llama a más la atención es como que la estación de Zárate, siendo la terminal del servicio local, como que está muy despejada. Los andenes son de tierra y nada que ver. Lo dejaron bastante... onda. Lo lindo acá es que tenés una feria por esta parte. Si se llega a ver por allá. Y ahora vamos a ir a ver qué onda. Un dato que no mencioné, se me olvidó, es que pues, también al lado de la estación de Zárate terminan los servicios locales de colectivos. Acá, por ejemplo, también pasa el 194, que también hace un recorrido bastante parecido. Eso también. Está muy fresco, demasiado. Muy lindo, por cierto. Bueno, llegamos a la estación de Zárate. No, gracias. Disculpa, ¿sabes cuándo viene el siguiente tren de casualidad? ¿Cuándo? Ah, Yesterdos. Mira, ok. Gracias. Tremendo. Bueno, no sé, vamos a esperar a hablar un poco por acá, ¿no? Sí. Bueno, bien, igual. Bueno, y les voy a dar otra panorámica de la estación de Zara. Esa todo igual, es una linda estación, qué sé yo. Se nota igualmente que es de su época, pero es linda. No, linda. Mucho viento también está haciendo. Y estamos yendo para la Campana, porque, bueno, en Zárate el problema es que básicamente el tren queda, la estación de tren queda bastante lejos del río. Por otra parte, Campana queda bastante cerca y nos deja bastante lejos. Entonces la idea ahora es básicamente tomarnos el tren a Campana, que habíamos ahí a recorrido. Es un quilombo bárbaro ir a Zárate hacia el río, porque es lindo porque tiene un puente que atraviesa el río. Queda muy lindo. Después de más o menos una hora y tanto, ya llegó el ferrocarril. Hora y media, más o menos. Exacto. Che, me voy a poner el micrófono. Bueno, se va a escuchar igual. En realidad fue 1 hora y 27 minutos exactos. Claro, muy prolijo todo. Pero bueno, ya se me va a escuchar igual todo. Ahora estamos esperando hasta que la locomotora se acople al tren, porque está haciendo el cambio de marcha para ir de nuevo hasta Villa Ballester. Está tardando, ¿no? Bueno, ya me dijeron para subir al tren. Ay, Dios. Che, este es diferente que el otro. Es como más lindo, ¿no? ¿Sí? Venía acá. No, nos quedamos acá. Ya está. Buen día. Está muy lindo. Está muy lindo acá. Es más, está más lindo que el otro. Este es otro coche pasajero, por cierto.
Vos dijeron cuando tenemos campana. Bueno, te despierto. Bueno, por fin, después de mucho tiempo llegamos a Campana. Ten cuidado, boludo. Oh, qué lindo, che. Sí, bueno, sí. Se cayó el Belgrano. Pero bueno, recuerden, todas las imágenes presentadas en este video no son de mi autoría, con el fin de entretener y contar algo. Y gracias por ver. Y otro detalle que se me olvidó. ¿Por qué a este tren, este ferrocarril se lo conoce como pata de perro? Bueno, básicamente, con anterioridad, este servicio partía desde la estación Retiro. Y este paraba en las estaciones que se encontraban entre Villa Ballester y Retiro. Es así que se suman bastante cantidad de estaciones en una cantidad muy larga de kilómetros y parando en cada una de estas, al igual que un perro marcando su lugar. Es por esto que a este tren se lo conoce como pata de perro.